Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la previsión que, como cada fin de semana, el equipo de Forex Índices les ofrece en los principales pares de divisas. Son las 20 horas y 8 minutos del horario internacional GMT de hoy, viernes 5 de abril de 2013. Vamos a iniciar este análisis de previsión para la semana que viene, del 8 al 12 de abril del presente año. Como siempre, iniciamos la andadura con la cotización del par euro-dólar. Vemos un gráfico de 5 minutos como ya la cotización está prácticamente paralizada, merodeando la zona del 1.30. Queda un ratito para que cierre el mercado, ténganlo en cuenta por si en estos últimos minutos de negociación pudiera haber algún movimiento brusco en el mercado y los cierres de las cotizaciones no coincidieran con los niveles en los que se encuentran en estos momentos. Bueno, vamos a ver la cotización del euro-dólar. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido, como siempre, y en primer momento un pequeño resumen de lo que ha acontecido en esta semana que hemos terminado. Durante los 3 primeros días de negociación vamos a expandir el gráfico de 4 horas, como siempre, para ver en detalle. Durante los 3 primeros días de negociación, como comentábamos, la cotización arrancó el domingo por la noche, día 31 de marzo, sobre el 1.2808 y inició un movimiento bajista en primer momento en la sesión asiática del día 1 de abril, pero enseguida recuperó terreno y realizó un máximo intrasemana hasta aquel momento en el 1.2877 el día 2, martes, en la apertura asiática. Desde ahí, bueno, la cotización estuvo imantada durante toda la jornada del martes día 2 y al principio del miércoles día 3 estuvo atrapada por la directriz bajista de mediano plazo. Después veremos los detalles en temporalidad diaria porque ha sido clave esta directriz bajista. Vemos también cómo en la jornada del jueves día 4, con la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y la posterior rueda de prensa de Mario Draghi, su presidente, el nivel de congestión de mediano plazo del 1.2760 fue clave y determinante. Lo había sido ya en jornadas anteriores, el día 27 de marzo y el día 28 de marzo, este murito de contención de mediano plazo. Vemos cómo en la sesión americana del jueves día 4 encontró un apoyo muy firme, muy potente, y desde ahí la cotización se nos posicionó en el nivel de congestión de mediano largo del 1.2936, donde se nos quedó a dormir toda la noche del jueves día 4 de abril. En la sesión europea y asiática del viernes, en día 5 se mantuvo muy estática la cotización, siempre merodeando este nivel de congestión del 1.2936, que coincidió prácticamente con el precio de apertura de jornada. Y en la publicación de datos de empleo de Estados Unidos, unos datos de empleo bastante malos, de creación de empleo, muchos menos empleos se crearon de lo que estaba previsto, y bueno, de ahí movimiento alcista para ir a parar donde tenemos a la cotización en estos momentos, merodeando siempre la zona psicológica y la zona de congestión del 1.30, exactamente en el 1.3003, y siempre ejerciendo resistencia la directriz alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001, clave determinante cada vez que llega la cotización a este muro de contención también. Vamos a iniciar, como siempre, desde temporalidad mensual, el análisis para la semana que viene. Detalles importantes a tener en cuenta de temporalidad mensual, como siempre, destacar la directriz alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001. Vemos como mes tras mes la cotización no consigue separarse de la misma. Mes tras mes, todos los meses nos toca la directriz alcista de largo plazo. Los detalles los veremos después también en temporalidad diaria, como siempre respetada. Va a cerrar la cotización merodeando la zona del 1.30 y la directriz alcista de largo plazo. Destacar que desde el punto de partida anual que el par lo tiene en la zona del 1.32 consigue un retroceso de un 1.41%, un retroceso mínimo intraanual de un 1.41%. Expandiendo el gráfico vemos cómo desde el punto de apertura mensual el día 1 de abril en el 1.2812 la cotización del par consigue un avance de un 1.66%. De temporalidad mensual no vamos a destacar absolutamente nada más, simplemente
ver cómo el 1.36, en la zona del 1.36 exactamente, en el 1.3606, este muro potente con gestión de muy largo plazo, de momento está siendo la zona infranqueable y la resistencia más importante que tiene el par a la vista de muy largo plazo. Vamos a temporalidad semanal para ver algún detalle más concreto en la cotización del par. Simplemente, pues, llamar la atención sobre la directriz alcista de muy largo plazo. Vemos como cada vez que llega la cotización a ella es muy respetada. Siempre estas directrices, los inversores, aunque hayan sido quebradas, las recuerdan y las retienen en su memoria, y de ahí que en la jornada del viernes se esté ejerciendo de nuevo resistencia sobre la cotización del par junto con el nivel de congestión de mediano largo del 1.3003. Vemos la vela potente alcista que nos marca el cierre de semana con un avance de un 1,61% desde la apertura semanal en el 1,2814. Nos vamos de temporalidad semanal y vamos a ver en temporalidad diaria detalles importantes para seguir la evolución del par. La clave de los movimientos alcistas, aparte de las decisiones de tipos de interés y los comentarios posteriores de Mario Draghi, están en la directriz bajista de mediano plazo. Desde el día 1 de febrero, en nuestros análisis diarios siempre hemos remarcado esta situación, el quiebre que tuvo la cotización el pasado día 24 y siempre hemos dicho, siempre hemos reafirmado que deberíamos de esperar a la confirmación. Las directrices con confirmación siempre nos dan unas mejores oportunidades de negocio. Bueno, la confirmación la tuvimos el miércoles día 3 de abril de la presente semana y el apoyo junto con el apoyo del 1,2760. Y la confirmación del quiebre de esta directriz alcista es lo que ha hecho que la cotización del par se nos haya presentado en esta doble barrera que será clave y determinante para la semana que viene. Cuidadito con el 1.30 en la salida el domingo por la noche y con la directriz alcista de largo plazo que nos pasará el domingo sobre la zona del 1.3030. De temporalidad diaria, ningún detalle más a tener en cuenta, simplemente, pues bueno, ver el escenario por la parte de abajo, decir también que nos ha realizado un nuevo mínimo intraanual la cotización en el 1,2747. Vemos como las órdenes compradoras inmediatamente los inversores las colocaron en esta zona de mínimos anuales ayudados por la congestión de mediano del 1,2760 y desde ahí el movimiento alcista que nos ha hecho cerrar la cotización del par con este avance de un 1,61% que se quedará a dormir seguramente la cotización si no hay sorpresas en estos últimos minutos de negociación, se quedará a dormir seguramente en el 1,30. Volvemos al gráfico de 4 horas. Y le vamos a colocar principales barreras para la semana que viene. En primer momento vamos a colocarle las principales resistencias que se va a encontrar la cotización del par la semana que viene. Como vemos, atrapada la cotización desde hace horas, desde que se conocieron los datos de empleo de Estados Unidos, está atrapada totalmente la cotización entre el 1.30 y la directriz alcista de muy largo plazo. Va a ser clave en la salida el domingo por la noche el posicionamiento en las primeras horas de negociación por encima del 1.3030. Si consigue la cotización encontrar un apoyo firme en las primeras horas de negociación, en el 1.3030 vamos a buscar una congestión de mediano plazo como siguiente resistencia en el 1.3085. Otra de la misma categoría de mediano plazo la topamos en el 1.3125. El precio de apertura anual ejercería fuerza de resistencia en el 1.3205, muy importante. La principal fuerza de resistencia para la semana que viene delimitada por la congestión de largo plazo del 1.3265. Atentos a este nivel, siempre respetado por la cotización del par. Del 1.3265 vamos a buscar dos resistencias con gestiones de mediano plazo ambas, 1.3315 y 1.3368. Del 1.3368 nos vamos ya un poquito por encima del 1.34 exactamente en el 1.3406 como última fuerza de resistencia para la cotización del euro dólar la semana que viene a 400 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, mucho cuidado con esta doble barrera entre la directriz alcista de largo y la congestión de mediano largo del 1.3003. Será clave y determinante. Si en las primeras horas de negociación la cotización iniciara su andadura por debajo
de esta doble barrera, atacaríamos de nuevo el 1,2936. Como ya saben, respetadísimo siempre por la cotización del par. 1,2936 no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2012, que se nos ha formado ya una congestión histórica. 1,2936, soporte muy importante para la semana que viene. Recorrido bajista hasta el 1,2820, congestión de mediano plazo. La siguiente fuerza de soporte viene delimitada por otra congestión de mediano plazo, 1,2760, como hemos visto anteriormente en temporalidad diaria, imprescindible para seguir la cotización de este par. Respetada en jornadas anteriores, nos viene de mucho tiempo atrás, de ahí que esta congestión sea siempre muy respetada. 1,2760. Nos iríamos a buscar el principal soporte de jornada, delimitado en el 1,2696, congestión de largo plazo. Otro soporte, congestión de mediano, en el 1,2636 y desde ahí nos vamos al último de la misma categoría que el anterior, en el 1,2565, como ven ya a 435 puntos de la cotización actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 1,3030 por la parte de arriba, cuidado con el 1,3003 por la parte de abajo. Si la cotización acaba cerrando dentro de esta doble barrera, la vamos a delimitar para operativa intrasemana como zona muerta inoperable. Otra cosa es para operativa intradía, podamos buscarle unos puntitos al mercado, pero para operativas intrasemana entre el 1,3030 y el 1,3000 no vamos a introducir operaciones al mercado y debemos de dejar que la cotización se libere bien por la parte de arriba o bien por la parte de abajo para tomar decisiones e ir a buscar al mercado una gran cantidad de puntos. Repito, para operativa intradía sí podemos encontrar oportunidades entre el 1,3030 y el 1,30 como es lógico. Vamos con el siguiente par de divisas, dólar-yen. Bueno, el yen se ha depreciado con muchísima fuerza la semana que hemos terminado. La reunión del Banco Central japonés también ha hecho mover a los cruces con el yen. Esa inyección de capital en la economía nipona por parte del Banco Central japonés y esos programas de activo que se van a llevar a cabo durante todo el año 2013 han hecho desconfiar a los inversores de la divisa nipona, del yen como valor refugio y de ahí que esté saliendo muchísimo capital del yen y los pares cruzados con la divisa japonesa, pues bueno, se han revalorizado con muchísima fuerza. Todos los cruces con el yen han evolucionado al alza con muchísima fuerza, como podemos ver en la semana que hemos terminado. Vamos con el dólar yen y un repasito corto de lo que ha sucedido en la semana. Nos abrió la cotización del par dólar-yen el domingo por la noche sobre los 94.30 y desde ahí fue a buscar directamente el principal soporte de semana que teníamos en el nivel de congestión de largo plazo de los 92.93. Encontró apoyo el día 2 y también encontró apoyo el día 3 y el día 4 de abril con el comunicado del Banco Central japonés, movimiento alcista inmediatamente en la sesión asiática del jueves día 4, quebró dos niveles importantes y se posicionó en la zona de congestión de mediano de los 95.40. Ahí encontró un apoyo firme en la sesión americana del jueves día 4, impulso muy potente y como vemos va a cerrar en la zona de los 97.50. ¿No? Cuidadito con esta congestión de mediano el domingo por la noche cuando abra el mercado 97.30 porque puede ser clave en caso de que la cotización consiga encontrar apoyo. Vamos a temporalidades mayores para realizar el análisis de previsión para la semana que viene. Bueno, vemos cómo sus avances desde el precio de apertura anual son muy potentes. El precio de apertura anual de este par lo tenemos en los 86,76 y vemos cómo tiene un avance muy importante de un 12,68% hasta la cotización actual. En el mes de abril, como vemos, desde el día 1 de abril, desde el lunes de la semana, nos avanza también muy potentemente un 3,74%. De temporalidad mensual, destacar, pues bueno, el quiebre que tenemos de la directriz bajista de muy largo plazo que nos viene desde 1985. Le echamos un vistacito en temporalidad trimestral. Esta directriz que nos viene, como comento, desde 1985 fue quebrada en el primer trimestre del presente año
2013. Cuidadito con este quiebre porque puede denotar movimientos alcistas importantes para este año 2013 en la cotización del par. De temporalidad mensual, poquito más que destacar, simplemente que este apoyo que ha encontrado en los 92-93, la cotización del par ha sido determinante para los avances que tiene en esta semana. Vamos al gráfico de temporalidad semanal para ver algún detalle más concreto. Poquito más, simplemente apreciar la vela alcista potente con la que nos va a cerrar la cotización del dólar yen desde el precio de apertura semanal en los 94.30 nos va a cerrar en los 97.59, 97.50 aproximadamente tendrá su cierre con un avance de un 3,75% en el periodo semanal. Es mucho avanzar en un periodo semanal para la cotización del par dólar yen. Por la parte de arriba, cuidado con esta congestión de mediano largo 98.62. La veremos a continuación en temporalidad de 4 horas cuando le coloquemos las principales barreras de soporte y de resistencia. Vamos al gráfico diario para ver un detalle importante. La directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde el 13 de noviembre del año 2012, vemos cómo tuvimos el quiebre de esa directriz el pasado día 1 de abril y vemos también cómo potentemente el nivel de los 92-93 ha ejercido de muro de contención implacable sobre la cotización, soportándola perfectamente. La directriz alcista de mediano plazo fue quebrada, pero nunca fue confirmada. De ahí la importancia siempre de esperar las confirmaciones, de tener esa paciencia suficiente para entrar al mercado siempre con confirmaciones, porque la negociación nos va a salir mucho más productiva con las confirmaciones. Vemos cómo se nos ha dado la vuelta y se nos ha posicionado por encima del nivel de congestión de mediano de los 97, perdón, de los 97.33. Vemos también en secuencia cómo el nivel de congestión de mediano plazo de los 96.70 había ejercido muchísima fuerza de resistencia, pero el viernes día 5 ya nos lo ha quebrado y se ha posicionado un poquito por encima de esta congestión de los 97.30, 97.32. Va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos al gráfico de temporalidad de 4 horas y le colocamos principales soportes y resistencias para la semana que viene. Vamos a comprimir un poquito más el gráfico. Le vamos a colocar en primer momento las resistencias más importantes para la semana que viene. En primer lugar, y como comentábamos antes en gráfico de temporalidad semanal, nos vamos a topar con un nivel de congestión de mediano plazo en los 98.58 aproximadamente nos pasaría esta primera resistencia. Sería la primera que se encontrara el domingo por la noche cuando abra el mercado. Desde ahí vamos a buscar la principal resistencia de la semana que viene, delimitada por una congestión de largo plazo, nos pasa sobre los 99.75. Quebrado los 99.75 iríamos a buscar una congestión de mediano en los 100.70, 168 aproximadamente. Otra de la misma categoría la vamos a topar en los 101.61 y desde ahí directamente iríamos a una congestión de mediano largo que el par tiene en los 103.30 como última resistencia para la semana que viene. Incluso si nos quebrara esta resistencia en la zona, como comentamos, de los 103.30, buscaríamos fuerza de resistencia en otra congestión de mediano en los 104.52, como vemos ya muy alejada de la cotización actual a 700 puntos, pero bueno, dadas las condiciones de mercado y dadas las ventas masivas de yenes, todo es posible en una semana. Por la parte de abajo, el domingo por la noche, cuidado con los 97.30, 97.31. Congestión de mediano será el punto de apoyo primero que encuentre la cotización del par. Desde ahí iríamos a buscar otra congestión de mediano en los 96.70, 96.71. Recuerden que ha sido resistencia durante varias jornadas. Este nivel sería la siguiente barrera de soporte. Recorrido amplio hasta otra congestión de mediano en los 95.40. Vemos el apoyo perfecto que tuvo en la sesión europea y al principio de la sesión americana del jueves día 4. Cuidadito con este nivel. El principal soporte para la semana que viene delimitado por la congestión de mediano largo de los 94.64. Quebrado los 94.64 llegaríamos a la congestión de mediano de los 93.92 y el último soporte para la semana que viene 92.93, como vemos, muro en el cual se ha apoyado la cotización
la semana que hemos terminado. 93, 92, como vemos, también muy alejado de la cotización actual. Por la parte de abajo, como primer soporte, 93.30, 93.31, siempre y cuando en estos minutos que quedan de negociación cierre por encima. Y por la parte de arriba, primera resistencia, 98.58, además importante. Bueno, acabamos con el par dólar-yen, vamos con otro cruce del yen, euro-yen, espectacular también el movimiento, se nos ha posicionado ya el viernes día 5, como vemos, en esta resistencia importantísima, es una congestión de largo plazo, en la zona de los 127 yenes por euro, lo vamos a ver luego en detalle cómo ha sido respetada históricamente en muchas ocasiones y vemos cómo nos va a cerrar imantada totalmente la cotización en esta congestión de largo que va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Le damos un repasito a lo que ha hecho la cotización en la semana que hemos terminado. Vemos cómo nos abrió el domingo por la noche, día 31 de marzo, en los 120.76 y la cotización parecía que iba a tocar el nivel de congestión de mediano largo de los 118.90, pero vemos como día tras día los inversores colocaron sus operaciones o colocaron sus órdenes de compra un poquito antes de llegar a los 118.90. Ya denotaba que la cotización del euro-yen no estaba por caer en esta semana, con la decisión de tipos de interés por parte del BOC, que como desde hace años la dejaron en el 0,10%, pero sí que con esa implementación de activos, por esa compra de activos del Banco Central japonés anunciada, pues bueno, el yen se depreció con muchísima fuerza. Este apoyo perfecto que tuvo la cotización en los 121.71 con gestión de mediano largo el jueves, día 4, en la apertura americana fue clave para el posterior impulso alcista. Vemos cómo se nos presentó en la congestión de mediano de los 124.33 y el apoyo perfecto que tuvo en la sesión asiática y en la sesión europea del viernes día 5 fue determinante para atravesar, como vemos, la congestión de mediano de los 125.30 y lo que es más importante, la directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2000, que veremos después en detalle. Vemos cómo el primer intento del quiebre de esta doble barrera lo tuvimos al inicio de la sesión asiática del viernes, fue rechazada, encontró un apoyo perfecto en los 124.33 y desde ahí ya con los datos de empleo de Estados Unidos vemos cómo se nos ha posicionado en la congestión de largo de los 126.96. Cuidadito porque será clave el domingo por la noche. Vamos a un gráfico de temporalidad trimestral. En este par de divisas vamos a iniciar la andadura en temporalidad trimestral para ver la directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el cuarto trimestre del año 2000. Vemos el quiebre del año 2010 en el segundo trimestre, su confirmación perfecta en el segundo trimestre del año 2011, su movimiento bastante nutritivo y desde ahí se nos ha vuelto a posicionar otra vez en las inmediaciones de esta directriz, que no por quebrada es menos respetada. Recordemos que los inversores, los que hacen mover realmente al mercado estas barreras de muy largo plazo y de largo plazo siempre las tienen en su mente. Vamos a temporalidad mensual para ver los detalles en esta temporalidad. Lo primero que nos llama la atención es que desde su punto de apertura anual en los 114.54 que lo tiene el euro-yen para este año 2013, la cotización consigue un avance importante del entorno del 11%, un 11,08% en estos momentos. Y vemos como por la parte de arriba, en febrero del año 2013, ya probó el nivel de los 127. Es la segunda vez en este año que vamos a por este nivel. Cuidadito, porque un quiebre nos podría anunciar movimientos alcistas importantes. Por el contrario, si tuviéramos un rechazo firme de los 127 otra vez, por segunda vez en este año, podríamos ver movimientos bajistas importantes para próximas semanas o próximos meses. Detalle importante también, ver cómo durante enero, febrero y marzo la cotización estuvo golpeando en la directriz alcista de muy largo plazo, no lo había conseguido y vemos cómo por lo menos ya en temporalidad mensual se coloca momentáneamente por encima de esta directriz que va a ser clave para el cierre de temporalidades mayores. De temporalidad mensual, destacar que en lo que llevamos de mes de abril, desde el día 1 de abril, la cotización consigue un avance muy importante de un 5,37%. Vamos a temporalidad semanal.
Pocos detalles de temporalidad semanal, la verdad, ver el apoyo perfecto en los 118,90 que tuvo la cotización en el mes de marzo y luego cómo los 121,71 han sido claves y determinantes en las últimas jornadas, sobre todo en la semana que hemos terminado, y cómo cada vez que llega la cotización a la directriz alcista de muy largo plazo se imanta totalmente, tiene cierres y aperturas sobre ella cada vez que llega. Detalle, los 127, como ya hemos comentado en varias ocasiones, va a ser importantísimo este muro de contención, esta fuerza de imán va a ser muy importante para seguir la evolución del euro-yen en el futuro. De temporalidad semanal, pues poquito más que destacar, el avance importante que comentábamos que tiene la cotización del par de un 5,33% en el periodo semanal, desde el lunes hasta el cierre de hoy viernes. Vamos a temporalidad diaria para ver si podemos sacar algún detalle más. Poquito, la verdad, ver la directriz alcista de mediano que nos viene desde el 13 de noviembre, su quiebre el día 25 de febrero, su confirmación, aquí sí tuvimos confirmación, no como en el par dólar yen, su confirmación en la zona de los 124,40 y un recorrido de 500 puntos hasta la zona de los 119. Desde aquí pues se nos ha dado la vuelta con este apoyo en los 118,90 hasta posicionarse en los 127. El apoyo, como vemos en esta congestión de mediano de los 124,30, 124,32 ha sido determinante. Vamos al gráfico de 4 horas para colocarle las principales barreras para la semana que viene al par euro-yen. En primer lugar, la cotización del par con lo que va a pelear sin duda alguna es con los 127, 126,96 exactamente tenemos la congestión de largo. En caso de que en las primeras horas de negociación el lunes se encontrara un apoyo firme en los 127, iríamos con un recorrido muy amplio hasta la congestión de mediano de los 129,47. No tenemos ningún nivel importante entre estos dos niveles de congestión. De los 129,47 llegaríamos a otra congestión de mediano en los 131,83. Y aquí ya nos aparece en escena también, nos aparece en el mapa de operaciones para la semana que viene los 133,55, congestión de largo plazo. Atentos a este nivel porque va a ser la principal resistencia para la semana que viene. Y quebrados los 133,35 le colocamos una última resistencia en los 136,14. Como ven, muy alejada de la cotización actual a 950 puntos. Por la parte de abajo, la cotización debe de desprenderse, debe de ser repelida claramente de los 127. Si es rechazada a la baja, nos vamos a encontrar con la doble barrera delimitada por la congestión de mediano de los 125,30 y la directriz alcista de muy largo plazo. Sería bastante factible que en el primer día de negociación y en las primeras horas de negociación fuéramos a buscar un apoyo firme en esta doble barrera importantísima para seguir la evolución del par la semana que viene. De hecho, le vamos a colocar como principal soporte para la semana que viene los 125,33 por confluir la directriz alcista de muy largo plazo y la congestión de mediano plazo. Repito, sería bastante factible si no tiene fuerza para seguir al alza en las primeras horas de negociación o en la primera jornada podríamos ir a buscar un apoyo firme en los 125,30. Si la cotización fuera a buscar ese apoyo firme en los 125,30 y no consiguiera soportar, es decir, que fuera quebrado los 125,30 a la baja, buscaríamos apoyo en una congestión de mediano, 124,31, siempre respetada por la cotización del par. Cuidadito con este nivel también. De los 124,30 a 124,31 tenemos un recorrido muy amplio hasta los 121,71. Apoyo perfecto esta semana, como ya hemos comentado antes, 121,71, soporte importante. Y de los 121,71 nos llegaríamos a los 118,90. Es el último soporte que le colocamos para la semana que viene. Nivel inmediato a vigilar, 126,96. La zona de los 127 será la clave inmediata a seguir el domingo por la noche cuando abra el mercado y en las primeras horas de negociación. Un apoyo firme sobre este muro de contención. Continuaríamos el camino alcista, por el contrario, si fuera rechazada de una forma firme la cotización de los 127, iríamos a buscar un apoyo en los 125,30.
Bueno, acabamos con el par euro-yen, vamos con el siguiente par, libra-dólar. Iniciamos el resumen semanal, expandimos el gráfico de 4 horas para ver cómo la cotización nos arrancó el domingo día 31 de marzo por la noche. En la zona del 1,52 se mantuvo errática la cotización durante toda la sesión asiática y al principio de la sesión europea de lunes con un movimiento alcista y un primer máximo intrasemana en el 1,52-59 y desde ahí ya la cotización se desinfló, perdió fuerza y se fue a chocar directamente con la congestión de mediano del 1,5103. Ahí se mantuvo atrapada durante la noche del día 2 de abril y al principio de la sesión asiática del día 3 y vemos cómo llegó a realizar un mínimo intrasemana en el 1,5034 el jueves día 4 con la decisión un poquito antes de la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central inglés y ese programa de activos que va a seguir continuista el Banco Central inglés comprando esos activos de 375.000 millones de libras. Desde la sesión europea vemos como el jueves día 4 quebró al alza el 1,5103 encontrando un apoyo firme, se nos posicionó de nuevo la zona del 1,52 y el apoyo que tuvo en la sesión asiática y en la sesión europea del viernes día 5 sobre el 1,52 catapultó al alza a la cotización del par con las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo de Estados Unidos chocando con la congestión de mediano del 1,5365 que de momento sigue firme y va a ser la primera resistencia que se encuentre en la cotización del par el domingo por la noche cuando abra el mercado. Recorrido desde temporalidad mensual para ver cómo se encuentra de salud la cotización de este par en temporalidades mayores. Sigue vigente el quiebre de la directriz alcista de largo plazo que nos vienen desde el año 2009, quiebre que tuvo lugar el pasado mes de febrero del presente año. Vemos cómo tiene una recuperación desde los mínimos intraanuales en la zona del 1,48, un poquito por encima del 1,48 tuvimos el mínimo intraanual, recuperación, y desde el precio de apertura anual que este par lo tiene en la zona del 1,6250, en el 1,6248, exactamente la cotización del par consigue un retroceso de un 5,61% hasta el nivel de cotización actual desde el precio de apertura anual. En lo que llevamos de mes de abril, desde el día 1, consigue un avance de un 0,87%, un mínimo avance de momento. Llamar la atención también sobre esta formación de vela con connotaciones alcistas, por si quieren tenerla en cuenta. Y de temporalidad mensual, pues poquito más que destacar. Nos vamos directamente al gráfico de temporalidad semanal. De temporalidad semanal, pues la verdad que también vamos a destacar poco, simplemente el movimiento alcista con el que nos va a cerrar esta semana y el avance de casi un 1%, exactamente un 0,89%. De temporalidad semanal no destacamos nada más, simplemente ver el detalle del quiebre de la directriz alcista de largo y su posterior confirmación, de ahí el movimiento bajista que hemos tenido en la cotización del par durante todo el mes de marzo. Vamos a temporalidad diaria, vamos a ver algún detalle. Bueno, detalle muy importante también. Al igual que en el par euro-dólar, la directriz bajista de mediano que nos viene desde el día 1 de enero fue quebrada al alza el pasado día 29 de marzo. 29 de marzo la cotización viene a buscar su confirmación perfecta sobre la línea de tendencia y el detonante estuvo el día 3 de abril, el miércoles de la presente semana, con esta confirmación y de ahí este movimiento alcista hasta el 1,5365, que de momento va a ser la primera pieza a batir el domingo por la noche cuando abra el mercado. Volvemos al gráfico de 4 horas y le colocamos principales soportes y resistencias para la semana que viene, del 8 al 12 de abril. En primer lugar, le colocamos las principales resistencias. Como vemos y ya hemos comentado, por la parte de arriba, la primera barrera que se va a encontrar la cotización del par, 1,5364 y medio, 1,5365, implacable el viernes día 5. Primera resistencia. La siguiente, de la misma categoría que la anterior, 1,5448. La principal fuerza de resistencia para la semana que viene delimitada por una congestión
de mediano largo, 1,5508. Otra muy cercana a la anterior la tenemos en el 1,5540. Cuidadito con esta doble barrera porque la vamos a delimitar zona muerta inoperable para operativas intrasemana. Otra cosa es para operativas intradía, una holgura de 32 puntos le podemos sacar un rendimiento en operativa intradía, pero para operativas intrasemana vamos a delimitar zona muerta entre el 1,5508 y el 1,5540. El quiebre del 1,5540 al alza nos llevaría a una congestión de mediano plazo que el par tiene en el 1,5604 y quebrado el 1,5604 nos vamos a otra resistencia de la misma categoría que la anterior en el 1,5676. Quebrada esta, otra resistencia igual que las dos anteriores en el 1,5748 y desde ahí nos vamos a otra resistencia también con gestión de mediano plazo en el 1,5825, como vemos ya a casi 500 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, la clave estará en el 1,5365. Si la cotización es rechazada con fuerza de este nivel de congestión de mediano, vamos a probar el 1,5276 como primer soporte inmediato. Desde ahí vamos a buscar el 1,52, soporte muy importante. Del 1,52, el 1,5103, el principal soporte de la semana que viene con gestión de mediano largo 1,5005 y el último soporte que le colocamos en el 1,4949 a 400 puntos de la cotización actual. Los niveles inmediatos a vigilar por la parte de arriba como primera resistencia 1,5365. Por la parte de abajo con gestión de mediano 1,5276. En esta franja de 90 puntos estará la clave inmediata para la operativa del par libra-dólar. Le vamos a dar un repasito también al par dólar franco suizo y al par dólar australiano, dólar americano. Vamos a comenzar con el par dólar franco suizo. En primer lugar, un pequeño resumen de la cotización de este par, lo que ha hecho esta semana. Vemos como desde el día 31 de marzo nos abrió en los 0,9503, en la zona de los 0,95. Probó en primer momento la congestión de mediano de los 0,9464, de donde fue rechazada la cotización al alza. Se mantuvo muy errática durante los primeros días de negociación. Y vemos cómo en la jornada del jueves, en la sesión americana, movimiento bajista, soportando a la cotización perfectamente una vez más los 0,9392, nivel de congestión de mediano, no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2012, que se nos ha formado una congestión alrededor de este nivel. Lo respeto en la jornada del jueves día 4, como vemos, pero en la publicación de datos de empleo de Estados Unidos ya nos quebró con fuerza y vemos cómo se va a quedar a dormir imantado por una congestión de mediano plazo en los 0,9340, que será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Un vistacito en temporalidades mayores a la cotización del par para ver su situación, sus avances y retrocesos desde su punto de partida anual y desde su punto de partida mensual. Bueno, vemos cómo la cotización se encuentra muy enrangada por la parte de arriba, siempre delimitada por la zona de los 0,9660 y por la parte de abajo en la zona de los 0,92. Desde el precio de apertura anual, la cotización del par consigue un avance de un 1,95%. Está en terreno positivo todavía la cotización del par con ese avance del 1,95%. En lo que llevamos de mes de abril, desde el día 1, consigue un retroceso la cotización de un 1,89%. Poquito que destacar. De gráfico de temporalidad mensual nos vamos a uno de temporalidad semanal, donde tampoco vamos a destacar nada más, simplemente la vela bajista con la que nos va a cerrar esta semana con un retroceso de un 1,85%, como vemos amparada perfectamente por los 0,9340, que va a ser clave cuando comience la cotización el domingo por la noche. Un gráfico de temporalidad diaria. Bueno, en el gráfico de temporalidad diaria algo importante a tener en cuenta, la directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde el día 1 de febrero, quebrada a la baja el día 22 de marzo, confirmado el día 28 de marzo y de ahí los movimientos bajistas con estos rechazos de la directriz que tuvo el día 1 de abril fue determinante y desde ahí se nos ha posicionado, como hemos comentado, en la zona de los 0,9339, 0,9340, nivel importante siempre para seguir la evolución de este par.
Vamos al gráfico de 4 horas y le colocamos principales soportes y resistencias para la semana que viene. En primer lugar, vamos a colocarle las resistencias. El nivel de los 0,9340 va a ser clave. Si consiguiera un apoyo firme en la apertura del mercado el domingo por la noche sobre los 0,9340, vamos a buscar la congestión de mediano largo de los 0,9392. Desde ahí nos toparíamos con una congestión de mediano como resistencia en los 0,9464. La principal fuerza de resistencia viene delimitada por una congestión de mediano en los 0,9552. Observen el rechazo del pasado día 27 de marzo y ya lo había tenido el día 14 y el día 8 de marzo también. Cuidadito porque este nivel será la principal resistencia para la semana que viene. 0,9552 y quebrado los 0,9552 nos iríamos directamente a una congestión de muy largo plazo en los 0,9680. Vamos a comprimir un poquito el gráfico para ver más en detalle los principales soportes. Si el domingo por la noche, cuando abra el mercado, la cotización es rechazada a la baja de los 0,9340, nos vamos a topar con un nivel de soporte con gestión de mediano en los 0,9253. El principal soporte de la semana que viene delimitado por el precio de apertura anual. 0,9148, principal soporte. Otro con gestión de mediano lo topamos en los 0,9075 y desde ahí nos vamos a una congestión de mediano largo en los 0,8999. Es el último soporte que le colocamos para la semana que viene. Cuidadito, como comentamos, con los 0,9340 porque será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Le vamos a dar un vistazo también al dólar australiano y al dólar americano, muy atrapada la cotización de este par, muy imantada por un cruce de directrices que tenemos muy importantes ambas, la directriz bajista de mediano largo que nos viene desde los máximos históricos y la directriz alcista de largo que nos viene desde el año 2009. Luego veremos los detalles en temporalidades mayores. La cotización está muy enrangada, delimitada siempre por la parte de arriba por la congestión de mediano del 1,0498 y por la parte de abajo siempre teniendo en cuenta y siempre encontrando apoyo en el precio de apertura anual del 1,0391. Vemos cómo encontró apoyo el día 1 de abril, el lunes de la presente semana, cómo encontró apoyo también el jueves, día 4, y cómo ha encontrado apoyo el viernes, día 5. Mientras no salga la cotización de este estrecho rango, la cotización gira en torno a este cruce de directrices. Se encuentra muy imantada en el mediano y largo plazo, de ahí que la cotización se encuentre muy enrangada en las últimas jornadas. Le echamos un vistacito en temporalidad mensual para ver los detalles importantes de la cotización de este par. Observamos la directriz alcista de largo que nos viene desde febrero del año 2009, como en febrero de este año 2013 consiguió quebrarla y estaría realizando una confirmación sobre dicha línea de tendencia. Atentos porque si se nos introdujera por encima este mes de abril, la confirmación no se produciría. Necesitamos una confirmación a la baja para tomar movimientos bajistas. Cuidadito, el mes de abril puede ser el detonante siempre y cuando cerrara por debajo de la directriz alcista de largo. Por el contrario, si cierra por encima, no habría ninguna confirmación y, por tanto, no nos daría pie a introducir operaciones bajistas de mediano y de largo plazo. Como vemos, imantada totalmente la cotización mes tras mes por el precio de apertura anual del 1,0391. Mientras no se desprenda con claridad de su punto de partida anual, no nos va a orientar de movimientos definidos la cotización del par. Vemos como por la parte de abajo la cotización en el 1,0223 sigue encontrando apoyo mes tras mes también, siempre nivel muy importante. De temporalidad mensual, poquito que destacar, simplemente que tenemos la apertura y el cierre de momento anual pues merodeando, ni avanza ni retrocede en el periodo anual y tampoco en el periodo mensual. Vemos esta vela como tiene su apertura y su cierre prácticamente sobre el precio de apertura anual. No nos dice nada absolutamente en este año 2013. Vamos a temporalidad semanal y aquí vemos perfectamente la directriz bajista de mediano largo que nos viene desde julio del año 2011. Directriz bajista
que nos arrancan los máximos históricos por encima del 1.10. Cuidadito porque no ha sido quebrada en ningún momento. Este cruce de líneas, como estábamos comentando, está siendo la clave junto con el precio de apertura anual, capturando totalmente e imantando totalmente esta triple barrera y no deja evolucionar, no deja despegarse. Hasta que no se nos despegue de esta triple barrera, al alza o a la baja, como comentamos, no nos va a orientar de movimientos definidos. De temporalidad semanal, destacar esta formación de vela totalmente de indecisión con un mínimo retroceso de un 0,30%. Nos va a cerrar la cotización justo sobre el precio de apertura anual. Su cotización en estos momentos está clavada en el 1,0391, su punto de partida anual. Y por la parte de abajo, pues bueno, ver en detalle cómo el 1,0223 ha sido clave. Siempre es una congestión de mediano largo muy respetada por la cotización del par. De temporalidad mensual, nada más que destacar, y de temporalidad diaria, pues poquito más. Simplemente pues ver los detalles. Por la parte de arriba, el 1,0575 fue clave a finales del año 2012 y clave también a principios del año 2013. Mientras esta barrera no sea franqueada al alza, los movimientos alcistas de mediano y largo estarán vetados para la cotización del par, y por la parte de abajo necesitamos un quiebre muy definido del precio de apertura anual del 1,0391. Vamos al gráfico de 4 horas y le colocamos ya las principales barreras para la semana que viene, como siempre, y en primer lugar le vamos a colocar las principales resistencias. Si el domingo por la noche, cuando abra el mercado, encontrara un apoyo firme sobre su punto de partida anual 1,0391, atacaríamos la doble barrera delimitada por las dos directrices, la alcista de largo y la bajista de mediano largo. Sobre el 1,0465 aproximadamente tendríamos el punto de resistencia de estas dos barreras. Quebrado el 1,0465 nos topamos con el 1,0498, como vemos, respetado el pasado día 26 de marzo y también el día 3 de abril. Cuidadito con esta barrera, 1,0498. La siguiente fuerza de resistencia y principal de la semana que viene, 1,0575. Lo hemos visto anteriormente en detalle en temporalidades mayores. Quebrado el 1,0575, llegaríamos a una congestión de mediano plazo en el 1,0696, prácticamente en el 1,07. Sería la última fuerza de resistencia. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, si la cotización fuera rechazada del precio de apertura anual a la baja, nos vamos a topar con una congestión de mediano que ejercería soporte en el 1,0336. Desde ahí nos vamos directamente al principal soporte de semana, 1,0223, congestión de mediano largo. Otro soporte delimitado por una congestión de mediano en el 1,0150 y el último soporte que le colocamos para la semana que viene en el 1,0077, muy cercano ya a la paridad 1 a 1. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 1,0391. Va a ser el nivel inmediato a vigilar. Bueno, pues damos por terminado el análisis de previsión para la semana que viene, del 8 al 12 de abril del presente año 2012. Como siempre y desde Forex Índices deseamos que estos niveles les sean de utilidad. Es nuestro objetivo, que les sean de utilidad y que luego ustedes con sus gestiones de capital y con sus estrategias, pues entre estos niveles les sepan sacar un buen rendimiento a sus capitales. Nada más, muchísimas gracias y ya saben que a partir del lunes a primera hora de la mañana, a partir de las 6:30 GMT, ya tienen colocados los análisis para la operativa intradía en nuestra página. Muchísimas gracias a todos, buen fin de semana y hasta el lunes.